Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy estamos de manteles largos, pues recibimos a una gran artista, una institución dentro de la escena teatral sonorense, Hilda Valencia. Hilda, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Omar. Un gusto. Hilda, antes de entrar de lleno a la parte teatral, me gustaría invitarla a hacer un ejercicio como de arqueología de la memoria para saber quién es Hilda Valencia. Mira qué. Hilda, ¿cómo surge esta pulsión artística en la Hilda joven, en los inicios de Hilda Valencia? Mira, surge como una necesidad, ¿no? Una necesidad. El teatro más bien me encuentra a mí, yo no lo encuentro el teatro. O sea, yo desde niña, ¿no? O sea, en casa, mi papá nos tenía como las enciclopedias, ¿no? La de Julio Verne, la Hora del Niño, diccionarios y todo esto. Y entonces eso despertó como mi primera curiosidad de la imaginación, de la fantasía, de imaginar otros mundos, ¿no? Otros mundos que otros imaginan. Pero yo entrando yo quería ser médico primero, ¿no? Entonces entro a la prepa, todo esto, y ahí cambio mi vocación. Digo, no, yo quiero trabajar más como en el campo, porque la medicina es tremenda, ¿no? Ser médico, o sea, el compromiso de salvar vidas y todo esto, dije, no sé si tenga yo como la autoridad como para esto, ¿no? Entonces decidí estudiar ingeniería agrícola, pero siempre con este vínculo social. Mi papá es de Michoacán y mamá es del Estado de México, ¿no? O sea, un purépecha y un otomí. Y entonces hay una cuestión de vinculación siempre con tus raíces, con conocer tu pueblo, tus orígenes y todo esto. Y gran admiración, ¿no? O sea, por los pueblos originarios, que ahora se les dice. Y entonces, bueno, yo me aprendía canciones, ¿no? En purépecha y esto, pero todo era para mí, ¿no? Eso era todo para mí. En la casa se leía el periódico, las noticias, o sea, como siempre había un vínculo con el exterior. Entonces yo decidí estudiar ingeniería agrícola, pero en la ingeniería agrícola, imagínate, en los años que yo la estudié, pues éramos 10 mujeres, era cuando se inició en la universidad esa carrera. Y entonces, bueno, pues era difícil trabajar en el campo. Entonces dije, en la prepa tuve maravillosos maestros, estuve en CCH también. Bueno, también otra cosa que me revolucionó la vida. Claro. Porque estar en el CCH, la primera generación, ¿no? Te abre todo otro mundo. Te abre otro mundo, otra relación, otros vínculos. Y entonces políticos también, ¿no? Y entonces las prácticas se me daban como... No había como lugar para las mujeres, ¿no? O sea, trabajar en el campo era que no te hacían caso a las mujeres como tales. Entonces era como delegarte otras tareas. Y yo dije, no, yo en una oficina no voy a trabajar. Y como sí en el CCH tuve maestros, así fue como llegué aquí a Sonora, que daban estética, redacción, otras materias que tenían que ver con las humanidades, aunque yo iba para ciencias. Entonces, en ese momento dije, bueno, pues yo creo que el teatro puede ser una herramienta útil para esto, y empecé a trabajar con la comunidad, que esto puede ayudar a... Y sí, ¿no? El teatro es una cuestión que motiva, es integradora, es comunitaria, es imaginativa, la gente se divierte, o sea, hay como un conglomerado de cosas. Entonces empecé a trabajar con los niños y con las mujeres, con el teatro. Pero cuando yo, por eso digo, cuando yo empecé a descubrir esa genialidad de lo que significa el teatro, dije, bueno, es que no es que no pueda llevar las dos cosas, ¿no? Pero tengo que definirme porque las dos me requieren muchísimo tiempo. Entonces me fue jalando mucho más el teatro, ¿no? ¿Cómo lo tomaron sus papás?
Pues mi papá, o sea, él decía, termina la carrera y luego te dedicas a lo que quieras, ¿no? O sea, termina ingeniería y tú después puedes hacer lo que quieras. Papelito manda. El papelito manda, ¿no? Y yo le decía, es que no puedo, ¿no? O sea, porque es que te vas a arrepentir. Y sí me he arrepentido en algunos momentos de la vida porque me faltó un semestre para terminar la carrera. Y allí dije, no, porque era muy demandante. Inclusive, bueno, me fui de mi casa, o sea, pero no porque me corrieran, ¿no? Sino porque yo decía, no, pues, o sea, para probar y decidir lo que yo quiero hacer, pues me tengo que estar en otro espacio donde yo decida todas las cosas que tenga que hacer. Ahí mismo en Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí. Bueno, sí, ahí me fui bueno, primero en la prepa me fui hasta Alemania, o sea, me conseguí un trabajo y me fui y dije, yo quiero probar otros mundos. Pero ya regresando, que fue cuando ingresé a la escuela de agronomía, sí fue ahí todo en la Ciudad de México. Ya nunca más volví a pensar en irme a otro lugar, ¿no? A otro país. Entonces, sí encontré yo en el teatro, y entonces empecé a buscar maestros, ¿no? A mis viejos maestros en Ciencias Humanidades y a los maestros de teatro, ¿no? Los maestros que en ese momento era toda una generación maravillosa, Luis de Tavira, Luis Margules, Juan José Gurrola, Mendoza, Julio Castillo, ¿no? Entonces, era, o sea, ¿cómo te comes ese mundo, no? O sea, empecé a ver mucho teatro, a tomar clases, y bueno, ya así como fue el punto que yo dije, yo quiero tomar clases con Ludwig Margules. ¿Qué encontró en él? Todo. Cuando yo vi su teatro, dije, es el teatro que yo quiero hacer, ¿no? Es un teatro de personajes que piensan, que reflexionan, que quieren cambiar su mundo, pero su mundo interior para cambiar este otro mundo, ¿no? Con un compromiso social, que aunque Ludwig no hacía obras que dijeran, ahora vamos a hablar de tal cosa, no, sino siempre hablaba de cómo el teatro es capaz de mover tu interior, ese mundo que hay que destrozarlo para construir otro, ¿no? Y bueno, una de las obras en el que fue así como ya un encuentro, porque hicimos mucho, ¿no? Hice 8 horas con él, estuve 17 años con él. Entonces hice desde el Don Juan de Molière, que fue una versión así muy loca porque era como el Don Juan desde esta época hasta la época de Molière. Entonces había una transformación del escenario, todo muy conflictivo esa obra. Bueno, estaba Camila la Tejana, imagínate, ¿no? O sea, y ¿qué más hicimos? Otra obra bueno, hicimos el de Oscar Liera, ¿no? El Camino Rojo a Zabaiba, Las Adoraciones, ¿no? Que inclusive esa obra él la quiso hacer en Polonia y justamente fue el golpe de Estado, entonces ya no pudo estrenar en Polonia Las Adoraciones, y entonces la hicimos nosotros en una coproducción con la Universidad Metropolitana, que quería hacer su propia compañía y todo esto, ¿no? Y bueno, y ya después en el foro, y eso de hacer teatro en los espacios, él lo fue aprendiendo, porque no lo hacía. O sea, tenía muchas cosas Ludwig, o sea, de cómo el trabajo, el guión que había que hacer antes de la obra. Dijo, si un director no tiene claro qué va a hacer, cómo va a ser, no sueña con su obra, no la haga, ¿no? Y luego los elencos, ¿no? El primer elenco, el segundo, el Era muy obsesivo. Absolutamente. Yo la primera obra que hice con él fue Ante varias esfinges, siendo su alumna, que un día que me dijo, oye Hilda, quiero que hagas esta obra conmigo, que seas mi asistente y demás. Y le dije, claro que sí, ¿no? Y me dijo, y además te voy a pagar. Y dije, no, aunque no me pague, te voy a pagar. Esto es profesional y entonces vas a tener un salario. Bueno, cuando yo dije sí, fue estar 24 horas pegada a él. O sea, 24 horas de trabajo, ¿no? Y contándose la noche, porque él decía que las noches son largas y aburridas, que lo único que hay que hacer es dormir, entonces puedes hacer algo más útil que dormir. Y
Y entonces en esas me podía hablar a las 3 de la mañana, decir, se me ocurrió no sé qué. Y bueno, teníamos todo, o sea, bueno, él juntaba su equipo, o sea, la preparación de un año por lo menos para preparar la obra, ¿no? Su equipo de iluminador, escenógrafo, vestuarista, todo. ¿Y eran temporadas largas? Sí, o sea, nada que ver con ahora, o sea, por lo menos, ya lo menos que me tocó fueron 50 funciones de temporada, ¿no? En una temporada, pero la otra se repetía con otras 50 funciones. Y bueno, con los justos, ¿no? O sea, y además, o sea, por esto que me dices, ¿qué fui aprendiendo con él? Que era un libreto impecable en el cual estaba trazado el movimiento de cada escena, de cada actor, en qué parlamento, tal. Estaba ya el vestuario definido, las texturas del vestuario, el espacio, la iluminación. Todo ya estaba trazado, ¿no? Y lo sorprendente era, bueno, a mí en esa primera obra que fue ante varias esfinges, era que cuando los actores, porque había un libreto de dirección y un libreto para los actores, ¿no? Y ya cuando empezamos con el trazo y toda esta cuestión, el actor decía, maestro, es que a mí se me ocurrió que podría yo caminar, que estoy aquí sentada, ¿no? Entonces me paro y voy hacia, perfecto, mija, hazlo, ¿no? Y veas tú el libreto que si el actor tenía que ir para allá. O sea, entonces a mí me parecía una cosa alucinante. Y uno piensa que así va a ser como todo, ¿no? Siempre. Y no, siempre iba como cambiando. O sea, la metodología, no. Okay. Esa era la misma siempre. Pero los procesos de él, de creación... Había libertad. Había absoluta libertad. Iba cambiando. Y entonces de esos escenarios grandiosos, del Don Juan con 2 escenarios, una pista de aterrizaje y no sé qué, llegamos... Bueno, yo llegué a trabajar con él. Él llegó antes con cuarteto, ¿no? Pero después de cuarteto, inclusive en cuarteto le parecía que era un exceso lo que estaba haciendo escénicamente y actoralmente, ¿no? Él decía que era mucha parafernalia, ¿no? Cuando los tenía ahí con un foco, ¿no? y un escenario que eran unas láminas de fierro. Y en cuarteto no solamente se atrevió a hacer eso, sino a constreñir a los actores en un espacio de 2 metros por 80 centímetros, con un muro atrás, y que no salían nunca de escena, ¿no? Entonces, los actores, claro, que a punto de volverse loco, y él también le dio hasta un infarto cerebral en medio de todo esto, que se recuperó y regresó a la puesta en escena. Yo me acuerdo que en el Inba Singer me preguntaba, Hilda, pero ¿sí se va a poder hacer la obra? Digo, pues yo, o sea, maga no soy, ¿no? O sea, no puedo hacer nada más que esperar, ¿no? Y el doctor, claro, le dijo, no, usted, ¿en qué trabaja? Pues en el teatro, pues no puede tener emociones, pues me voy a morir ahí, ¿no? Y sí, no, fíjate que el primer actor, en la primera obra que estuvimos, el maestro Augusto Benedico, estuvo a punto, bueno, se murió 2 semanas antes de terminar la temporada. Y yo me acuerdo que cuando yo lo fui a ver, porque me mandó a verlo, a dar el libreto y demás, el Benedico me dijo, mira, yo creo que me vean muy chiquita porque me decían todos, mija, no, mira, mija, lo que pasa es que yo no sé, ya sé que la obra se muere, ¿verdad, el personaje? Y dije, sí, en el segundo acto. Ah, ¿y qué tal que me muero? No diga eso, ¿no? Dijo, pues, tengo que preguntar porque va a tener un infarto y todas estas cuestiones. Y el médico le dijo que sí, así que bajó su riesgo, pero que sí. Era un señor con una disciplina impresionante. Aunque no se tenía que maquillar porque ya viejito estaba, ¿no? Pero llegaba siempre por lo menos 2 horas antes a preparar su café, a prepararse, tal. Y llegó a hacer funciones con oxígeno en el camerino, pero cuando subía, como si no tuviera nada, ¿no? Pero sí, 2 semanas antes de terminar la temporada, quedó muy mal, estuvo en el hospital y así murió. En alguna entrevista le leí decir que la actuación no la disfrutaba y que la dirección sí. ¿Cómo fue ese proceso de pasar de intérprete a directora? Mira, mucho tiene o sea, Luti, cuando toda la generación, ya ves que el CUT es como la catedral del teatro, ¿no? Él fue director del CUT y modificó absolutamente todo ahí.
tuvo 2 periodos. La verdad que es un periodo que no sé, yo misma ahora me he preguntado qué pasó, porque se salieron todos los maestros, todos. Entonces, en ese momento, Julio Castillo, con su esposa, que es Blanca Peña, estaban haciendo y fundaron el Núcleo de Estudios Teatrales ahí en la colonia, en la, ¿cómo se llama? En la Condesa, te iba a decir Fondesa, en la Fondesa. Ahí había un teatrito, ¿no? Y había varios salones que estaban arriba del Bataclan, que todavía creo que existe, todavía existe, ¿no? Y ahí, glorioso lo que se presentaba ahí en el Bataclan. Y ahí Blanca, pues vio un negocio, dijo, pues voy a traerme a todos estos maestros para acá, ¿no? Ella tenía esa visión. Julio no, Julio tenía su visión de todo un creador, ¿no? Pero todo el mundo confiaba en Julio. Entonces todo el mundo se fue al Núcleo de Estudios Teatrales, Quintanilla, Tavira, Gurrola, Margules, todos. Entonces justo yo en ese momento me había salido del Contigo América, porque yo cuando planteé en el Contigo América, yo quiero trabajar con este señor, me dijeron, porque no lo invitamos, me dijo, es que todavía no está como nuestra visión, nuestra perspectiva. Y dije, bueno, entonces la que no está bien soy yo, o sea que yo lo voy a buscar. Y abrió un taller que se llamaba Perfeccionamiento Actoral y de Dirección Escénica. Entonces yo dije, pues voy a hacer, yo todavía era, o sea, aunque había hecho cosas de asistir en dirección a Blas Braidot en el Contigo América y todo esto, y había hecho una obra yo, o sea, había hecho cosas, ¿no? Pero que me gustaba pues esta visión. Porque sí sufría desde siempre en la actuación, ¿no? Dije, debe haber otra cosa en el teatro, ¿no? No sé, vestuario, algo, la iluminación, ¿no? Porque desde ahí me decía Luna, no, si tú no sabes dibujar, si tú no sabes no sé qué, digo, ok, maestro, ¿no? Aunque estudié con él, pero no para ser escenógrafa ni iluminadora. Y entonces fui a la audición con Ludwig, después de ver Will de él, La vida de las marionetas y el tío Vania. Y yo dije, de aquí soy, ¿no? Y entonces me dijo, no, ningún examen, era todo hablar. Y me dijo, bueno, yo te propondría que estudiaras dirección. Y dije, maestro, si usted no me conoce ni en una cosa ni en otra, o sea, ¿por qué me dice eso? Me dijo, intuición, pero haz lo que tú quieras, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿puedo tomar los 2 talleres? Si tienes para pagarlos, me dijo. Pues bueno, voy a ver. Entonces, como yo daba clases ahí en el net de voz, entonces le dije a Blanca, oye, fíjate que quiero entrar con Margules, pero ya me dio chance de que entré a los 2 cursos, pero pues dice que pagues mucho, ¿no? Entonces dijo, yo te voy a becar en uno y tú pagas el otro. Entonces así, tomé los 2 cursos. Y ahí fui descubriendo, ¿no? Y haciendo como toda esta experiencia de lo que era la dirección, ¿no? Con una metodología, además trabajaba con los mismos actores que estaban en el otro, o sea, yo estaba en los 2 talleres, entonces, bueno, pues podía de ahí tener mis actores y todo, ¿no? Que al principio él se negaba, pero después yo le decía, pero es que es una contradicción, pues si aquí estamos todos todo el día. Hay que aprovechar. Hay que aprovecharlo, ¿no? Y así fue como esto. Entonces ya cuando él me llama a hacerlo ante varias esfinges y vivo todo este proceso con él, dije, no, la dirección es maravillosa, ¿no? Porque sí he trabajado como actriz y después seguí trabajando, y he trabajado, o sea, con Tito, con María Moret, que hicimos una obra sobre las mujeres en la cárcel, ¿no? Mujeres en el encierro se llamaba. Pero o sea, me encantaba, pero las sufría. O sea, antes de entrar a escena, sufro de que se me va a olvidar el texto, de que no sé qué, de que si vino público, o sea, es una tortura. No, déjate nerviosismo, es tortura. Ya después que digo, ya, olvídate, aquí estás y pasa, me gusta, me gusta la parte actoral, pero me gusta más orquestar. Okay.
Hilda estuvo en Ciudad de México en años de mucha efervescencia política, social, artística, obviamente, cultural. ¿Cuándo decide venir aquí a Hermosillo? Pues bueno, fueron muchas cosas, ¿no? O sea, así que yo llegué acá en el 2007 a la Universidad de Sonora. Que este maestro del que te conté, del CCH, de 1971, él se fue de la Ciudad de México, se fue a Jalapa, y de Jalapa se vino acá a formar, a construir pues la Escuela de Artes, Jorge Ortiz. Y entonces él en algún momento me dice, oye, ¿no te quieres venir a dar clases acá? Para este momento habían pasado muchas cosas, ¿no? Yo era militante del PRT, se había cerrado el Foro Teatro Contemporáneo. Un año después que se cerró, se murió Margules. Entonces dije, bueno, ¿qué hago con mi vida cuando me ofrece? Entonces yo me quería ir a Oaxaca, porque siempre me he querido vivir a Oaxaca, siempre. Fui al Centro de las Artes. ¿Todavía? Pues ya no, fíjate, todavía fui el año pasado pensando en que me quedaba algo pendiente, pero creo que ya no. Creo que ya no. Y entonces yo le dije, bueno, en el Centro de las Artes había la posibilidad. Yo fui subdirectora del Museo de Arte Moderno, porque como gestora, por ser de teatrista independiente, eso lo aprendes o lo aprendes, ¿no? Entonces fui subdirectora del Museo de Arte Moderno y entonces ahí conocí al maestro Toledo, hicimos una exposición que era de Monsiváis y con el Fisgón, y hicimos, se llamaba Aires de Familia, que era sobre todo lo que dejó Monsiváis, ya después de muerto Monsiváis, no es cierto, todavía vivía Monsiváis, de todo lo que tenía en su casa, ¿no? Un museo en sí mismo. Un museo. Entonces, el Fisgón hizo la curaduría y yo hice la museografía. Qué padre. Junto con él. Y se llevó a Oaxaca, al museo, al Maco. Y entonces, bueno, ahí tuve la posibilidad de conocer al maestro. No puedes hablar nunca con él, ¿no? Pero bueno, entonces fui allá, bueno, dejé así como mi interés y mis papeles y todo para trabajar allá. Y Jorge me había llamado acá. Y aquí conocí a Cosana Luca, que era del Roy Hart. Y entonces tomé un taller con ella. Y yo cuando vi la universidad dije, wow, qué padre universidad. Están todas las... O sea, una cosa muy chiquita y está integrado artes plásticas, arquitectura, danza. O sea, la verdad que me quedé maravillada. Entonces me dijo Jorge, bueno, falta que lo conozcas. Su teatro, tenían su teatro, ¿no? Dije, pues falta que lo conozcas. Dije, bueno, entonces me dice, bueno, ¿por qué no te quedas... tomas un grupo de primero? Dije, ay no, 4 años, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que me va a quedar 4 años aquí? Bueno, toma el grupo de que eran los de 7º y 8º semestre. Ajá, esos eran 7º y 8º semestre, que van a hacer su clásico y trabaja con ellos. Y si ese año te convence, pues ya, a ver, vemos qué hacemos, ¿no? Y sí, dije, bueno, ok. Así como que fue y además conocí Sonora, ¿eh? El desierto me encantó. La verdad que me maravilló. Dije, en este desierto debe germinar todo. Todo está oculto. Todo está ahí, como vibrando, ¿no? Porque es vida al final el desierto, ¿no? Está el mar, o sea, estos cielos, estos atardeceres. Dije, no. Y la verdad que me enamoré. Y me vine y trabajé con este grupo, que es el grupo de andamios. El grupo de andamios es esa generación. Y después Jorge se fue a Michoacán, porque iba a hacer no sé cuántas cosas. Era michoacano también. Entonces él decidió regresarse a Michoacán y me dijo, pues ahí nos vemos. Y ¿puedes tomar mi grupo? Y le dije, no, ¿cómo crees? Para esto, yo sí, ahí sí ya puse condiciones, ¿no? Si me dejan estar con este grupo, bueno, estuve con el grupo de Jorge, y después, cuando terminé con este grupo, porque con el primero yo quería seguir trabajando con ellos, me dijeron que había cláusulas en la universidad que no se podía.
Entonces, en el segundo grupo yo dije, me pidieron ahí sí ya me pidieron que me quedara el otro año. Y dije, pues sí, con la condición que sea con el mismo grupo, porque eso de volver a empezar, pues no. Y fue maravilloso realmente, ¿no? Y entonces con esos dos grupos yo los invité a que hiciéramos andamios. Dije, bueno, un grupo sin un espacio, vamos a estar rodando como ha pasado de una casa, de un patio, porque así ensayábamos, ¿no? Después que salieron de la universidad, pues era ese. Y los papás son muy generosos, pero también, o sea, uno tiene que tener respeto porque tienen que ver la telenovela de la tarde, entonces no se valen, o el noticiero, o el fútbol, o lo que sea, ¿no? Entonces, así fue como llegué yo aquí a Sonora. Hilda, son ya 18 años este 2025. 18 años, pero en el 2010 me regresé a México, porque terminó mi contrato con la universidad y entonces me regresé. Y entonces ya era, o sea, en el 2011 ya teníamos un espacio, pero era ir y venir, hasta que en el 2014, o sea, me quedé en México todavía del 2010 al 2015 más o menos, yendo y viniendo, ¿no? Y trabajando allá en otros proyectos. Hilda, ¿cómo definiría usted el teatro sonorense? ¿Se puede hablar ya de un teatro sonorense? Yo creo que ahora ya sí. Yo creo que sí. Yo creo que ha habido una... Y que la universidad tiene que ver mucho con eso, ¿no? Y que creo que el Andamios Teatro también, o sea, aunque no es la primera compañía, porque ya estaba Café con Leche y hay otras compañías antes que nosotros, la Compañía Teatral del Norte y demás, pero el sí concebir que el teatro tiene que hacerse en un espacio que sea propio, independiente, con libertad y demás, yo creo que sí es una contribución de Andamios. Hilda, yo creo que vamos a tener que tener una segunda entrevista porque nos quedan muchos temas en el tintero. Te agradezco que hayas estado con nosotros, un placer poder hablar y escucharte y pues seguir los proyectos desde Andamios Teatro. Muchas gracias, la verdad que además mira, y eso que soy inhibida. Por tímida también hago teatro. Muchas gracias. Esta fue una nueva edición de los Centros Culturales. Estuvimos con la directora, escritora y teatrera Hilda Valencia. Nos vemos en la siguiente edición. Gracias. Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.